ni con qué pagar tu paternidad. Gracias porque no tendremos nunca con qué pagar ni cómo pagar nuestra condición de hijos. Gracias porque tú lo hiciste posible. Porque nos amaste tanto, tanto y de tal manera que entregaste a tu propio Hijo para que todo aquel que en Él creyera no pereciera, para que ninguno pereciera, sino que fuéramos salvos por Él y en Él. Padre, que tu palabra corra, fluya y sea hoy prosperada y cumpla el propósito para el cual ha de ser proclamada. Propósito de vida y de salvación, propósito de exaltación y gloria a tu nombre. Gracias por lo que haces en nosotros por medio de tu palabra. Y gracias por lo que haces en los otros por medio de tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Mateo 3, versículos 13 al 17, dice lo siguiente. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vino el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Filius Dei se llama nuestro compartir de hoy. Filius Dei, hijos de Dios. Pero suena más bonito en latín. Filius Dei. Nuestra identidad, ser hijos de Dios. Él es mi Padre y yo soy su Hijo, y Él me ama. Esa es toda la teología que yo necesito saber por ahora. Fueron las palabras del predicador invitado en el concierto Halal Altar, Nuevos Tiempos. Nuestro hermano Ellis Adames declaró al final de su participación con la palabra esta frase. Y dijo: esta es toda la teología que yo necesito saber por ahora. Saber que Dios es su Padre, saber que Él es su Hijo y que Dios lo ama. Y mientras yo lo escuchaba, me gozaba y no salía de mi asombro, porque hacía como 3 semanas el Señor me había inquietado a estudiar mi hijicidad. Le dije en una ocasión que hijicidad es el término que utilizamos para definir la condición de hijos. Paternidad, hijicidad. La vamos a patentizar, vamos a hablar con la RAE para que la aprueben. Están aprobando muchísimas cosas, ¿verdad? Entonces, hijicidad, mi condición de hijo. Entonces, el Señor me había inclinado a estudiar nuestra condición de hijo. Ya no su paternidad, sino nuestra condición de hijos. Hijos de Dios. Cuando él el sábado dijo que orando el Señor lo llevó a que hablara de que éramos hijos de Dios, yo me gocé sobremanera, porque realmente es un mismo espíritu y un mismo tiempo lo que el Señor quiere compartir y transmitir a su iglesia. Entonces presté más atención, me sumergí y dije: déjame ver qué el Señor va a compartirme, qué me va a enseñar a través de mi hermano y de su palabra. Hijos de Dios, nuestra identidad. Y fue precioso escuchar a este hermano decir que él no necesitaba saber nada más. ¿Por qué la identidad? Porque precisamente es la identidad de los hijos de Dios lo que el pecado, el diablo, la ideología de género, la agenda globalista han atacado y están atacando a la humanidad en el día de hoy. Y la identidad humana es atacada con el transhumanismo, la identidad espiritual con el ecumenismo y la unidad y la promoción de la unidad de todas las religiones y la formación de una sola religión en el mundo, la ideología, la identidad biológica
con una educación sexual ideologizada, errada, falsa, engañosa, distorsionada, contraria a todo lo que la ciencia revela. La identidad existencial, porque la identidad de género, la ideología de género te permite ser hoy un gato, mañana un lobo, pasado un ser humano, traspasado un gallo, lo que tú te sientas. O sea que la identidad depende, según ellos, del sentir o de la emoción del momento. Y esta es una nueva forma en la que el enemigo quiere dañar la identidad de la humanidad. Sin embargo, es precioso ver cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios que desde todos los ángulos el Señor habla de la identidad de hijos. Entonces, vemos que la palabra de Dios nos lleva. Esta es una de las cosas más preciosas que yo he podido experimentar. Cuando la palabra se ha hecho rema en tu vida, no importa que los equipos se dañen. El equipo se frizó. Gloria a Dios. Ahorita había ataque con el UPS de allá arriba y no se iba a poder proyectar la presentación. Pero es precioso cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y nosotros vemos que en Isaías el Señor dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová hará esto. Entonces, ¿qué es lo precioso? Que esta porción se cumple de manera preciosa cuando el Señor dice, 800 años después, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Entonces es precioso ver el hecho de la identidad de Dios en Cristo. Y la primera identidad que Él estableció fue la de hijo. Cristo no procuró ser llamado maestro, no procuró ser llamado profeta, no procuró ser llamado de ninguna otra manera, aunque la gente lo llamaba. Pero Él mismo se identificaba como el Hijo de Dios, como el Hijo del Hombre. Tan importante es la identidad que el primer ataque que podemos ver del diablo a Cristo en el monte, en el desierto, en Lucas 4, es precisamente si eres el Hijo de Dios. Lo primero que dijo, si eres el Hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, tírate del pináculo, del templo. Su primer ataque fue contra la identidad de Cristo. Ahora bien, Cristo respondía una y otra vez con la verdad revelada en la palabra. ¿Qué nos revela esto? Que nuestra identidad está establecida por Dios en la palabra de Dios. Que nuestra identidad nos es revelada por Dios en la palabra de Dios. ¿Por qué es importante la identidad? Porque la identidad, según las definiciones que podemos encontrar, es aquel grupo de circunstancias, de características particulares e individuales que permiten individualizar a una persona dentro de un grupo de personas. Entonces, nosotros tenemos dos grandes bloques de identidades en la palabra de Dios. Tenemos la primera identidad de criatura. Fuimos creados, en el principio creó Dios. Pero tenemos dentro de ese mismo bloque la identidad de hijos. A todo aquel que los recibió y lo confesó, le fue dado el ser hecho hijos de Dios. Tenemos un segundo bloque, el de ser hijos de la luz o hijos de las tinieblas. Pero cada uno de los dos grandes bloques de identidad que la palabra de Dios nos revela, trae en sí la identidad de hijo. Por la fe somos establecidos hijos de Dios. Y como hijos de Dios somos establecidos como hijos de la luz. Entonces, siendo hijos, somos atacados en nuestra identidad. Y podemos ver hombres y mujeres en la palabra de Dios que fueron atacados.
En el aspecto legal existe la figura de lo que es la suplantación de la identidad. En el aspecto psicológico existe la figura de lo que es la pérdida de la identidad. La suplantación de la identidad es el delito por medio del cual una persona se hace pasar por otra y sustrae sus datos para poder obtener beneficio de esa persona. La pérdida de identidad psicológicamente se conoce más bien como la falta de identidad, y es la crisis por medio de la cual viene acompañada con dudas existenciales y duda del ser, y normalmente se establece en medio de un tiempo en el cual uno no sabe qué es lo que quiere, cuál es su propósito en la vida y qué hace en esta tierra. Desde una perspectiva legal o desde una perspectiva psicológica, el enemigo se ha encargado de dañar la humanidad a través del pecado. El pecado nos separa de Dios y es Dios el que nos trae y nos lleva a nuestra identidad. Es la palabra de Dios la que nos revela quiénes somos. Es tan importante la identidad que los gobiernos, los estados y las naciones emiten acta de nacimiento en la cual está nuestra identidad, nuestro sexo masculino o femenino y nuestra ascendencia, de dónde venimos, a qué familia pertenecemos, a qué linaje pertenecemos. Cuando vamos creciendo se nos otorga un documento de identidad que es la cédula, la cual nos da los derechos civiles como hijos de esa nación. Y cuando tenemos el privilegio de viajar, se nos da un nuevo documento en el que se establece nuestra identidad, que es el pasaporte. Ahora hay un nuevo documento, la tarjeta de vacunación. ¿Usted es del grupo vacunado o del grupo no vacunado? ¿Usted tiene derecho o no tiene derecho? Porque la identidad engendra en sí mismo derechos. No es lo mismo usted ser hijo de Dios que no ser hijo de Dios. No es lo mismo ser linaje escogido de Dios que no ser linaje escogido de Dios. No es lo mismo ser pueblo adquirido de Dios que no ser pueblo adquirido de Dios. Entonces, vemos en la palabra de Dios personas que por suplantación o por pérdida o por crisis perdieron su identidad. Nosotros vemos a Adán y Eva, fueron creados en perfección, con una identidad clara, pero inmediatamente fueron seducidos los sentidos de Eva, su identidad se trastocó, porque la oferta fue: y seréis como Dios. Su identidad dejó de estar clara, porque ella era humana, criatura, hija de Dios. No podía ser como Dios. Pero el mismo engaño desde el principio de los tiempos hasta el final de los tiempos, la serpiente lo va a estar repitiendo y una gran parte de la humanidad lo va a estar absorbiendo. La identidad de Adán y de Eva fue trastornada por el pecado. De sentir libertad en la presencia de Dios, empezaron a sentir vergüenza y a esconderse. Pero vemos también a Esaú, que perdió su primogenitura por un plato de lentejas. Su identidad fue conmocionada, su identidad fue trastocada, cuando le dijo a su hermano: ¿de qué me sirve la primogenitura ahora cuando tengo hambre? Los apetitos de la carne le hicieron perder a Esaú su identidad. Pero vemos también a Noemí, que en medio de una crisis se fue con su familia a Moab, tierra enemiga. Y allí perdió a sus dos hijos y a su esposo. Y cuando vuelve y le dicen: ¿no eres tú Noemí la que te fuiste hace mucho tiempo? Dice: llámenme Mara, porque ahora soy amarga. Y es que el dolor, los errores, la amargura, el pecado nos lleva muchas veces a destrucción y amargura. La pérdida de identidad nos lleva a amargura existencial. Pero vemos también a Sansón, a Salomón, vemos a Saúl, que perdió la dignidad de rey por haber perdido su identidad. Los celos, la envidia, la necesidad de reconocimiento, el orgullo, la aprobación humana, la búsqueda de aprobación humana, lo llevaron a perder su identidad y quién él había sido hecho por Dios.
Recuerdo siempre la experiencia que tuve en una ocasión cuando fui a Argentina y allí conocí a Nicolás, un hermano de la iglesia donde se congregaba nuestra hermana Ansel. Muchos años después, no había WhatsApp ni email cuando eso. Él entró en una crisis porque él quería que la iglesia lo nombrara pastor en Uruguay y nombraron a otro. Entonces él le escribe a Ansel y yo estoy en casa de Ansel la noche que le llega la carta, ella la abre, la lee conmigo porque conocía a Nicolás y se sorprende porque él le dice que ha dejado la iglesia porque era él que le correspondía ese cargo. Y recuerdo lapidariamente las palabras que Ansel escribió en una breve carta y le puso: ¿acaso no te es suficiente el cielo? Y vamos a ver cómo Apocalipsis habla de cuál es la herencia de los hijos de Dios. Sin embargo, hay otros hombres y otras mujeres que en medio de una crisis de identidad levantaron sus ojos a Dios, levantaron sus ojos al cielo, entraron en el tabernáculo y vemos la historia de Asaf en el Salmo 73 cuando dice, versos 2 y 3, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón, mi porción es Dios por siempre. Este hombre atravesó una crisis de identidad profunda. Él quería ser como los ricos y los poderosos de la tierra. Sintió envidia, sintió codicia, su alma, su corazón, su mente se perturbaron, se torturaron porque él no tenía la abundancia que tenían sus otros conciudadanos. Pero entonces dice lo que hizo. Entró a la profundidad de la presencia de Dios, entró a su tabernáculo, quitó los ojos de aquellos que habían prosperado y los puso en Dios. Y entonces reconoció: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo aquí en la tierra. El enemigo constantemente va a atacar nuestra identidad. El enemigo no va a desmayar y no va a descansar en intentar confundirnos y arrebatar nuestra identidad, de llevarnos a la comparación, a los celos, a la envidia, al desenfoque, al despropósito. No va a desmayar en decirnos: si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, ¿por qué te enfermas? ¿Por qué se enferma tu familia? ¿Por qué se te muere un hijo? ¿Por qué tienes deudas? ¿Por qué no prospera? Porque si eres hijo de Dios. Y hace sobre todo que se nos olvide la porción en la que el Señor dice en Juan 15, Juan 16, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Cuando nuestra identidad es atacada, nuestra confianza en Dios se desvanece. Empezamos a poner la confianza en los hombres y en los recursos de los hombres. Sin embargo, es precioso ver a Cristo junto a sus discípulos en el monte de la transfiguración. Y cuando el apóstol Pedro quita los ojos de Cristo y los pone también en Elías y en Moisés, inmediatamente viene una voz del cielo que repite exactamente lo mismo que repitió en el bautismo, pero le añade algo más. Dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Y entonces desde el Jordán hasta el monte de la transfiguración, el Padre reitera que Cristo es el Hijo amado. Y el Padre entonces afirma que a Él y solo a Él es que debemos escuchar. Y que en Él y solo en Él nuestra identidad está establecida. Entonces, Juan 1, del 11 al 13, nos dice lo siguiente: a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Iglesia,
El mundo nos enseña a afanarnos porque nos llamen ingeniero, licenciado, doctor. El mundo nos enseña a lograr, alcanzar y obtener títulos, posesiones, abundancia, para entonces llegar a ser. Mientras estudiaba esto, leía un artículo el otro día sobre la nobleza en Europa y cómo el día de hoy la nobleza no tiene ningún tipo de privilegio, ni fiscal, ni legal. Ya las constituciones modernas se los han quitado. El último que tenía la nobleza de España era el pasaporte diplomático y en 1988, 87 se lo retiraron. Pero usted sabe qué, ellos no renuncian a sus títulos nobiliarios. ¿Usted sabe por qué? Porque les da identidad de nobleza y les deja reflejar a qué linaje pertenecen. Y hay que llamarlos según su título. Sin embargo, usted y yo, no lo voy a juzgar, muchos de nosotros no valoramos el mayor de los títulos. Mientras yo estudiaba esto, me recordaba las veces que en carretera me paraba un AMET. No sé por qué, porque yo andaba, ¿verdad? Bien, a la velocidad adecuada, así como tenía. Pero me paraban, entonces yo me paraba, me detenía, me decía, saludo comando, ¿cómo estamos? Y yo le decía, aquí agradecido de ser amigo del general tal. Ah, no, pues siga adelante, comando, que usted es de la familia. Ok. Oía a un amigo decir, no, porque tú no sabes de quién yo soy hijo. Porque el orgullo es uno de los grandes pecados del dominicano. La soberbia, la altivez y toda esa familia. Una de las mayores frases es, usted no sabe quién yo soy. Usted no sabe quién yo soy hijo. Entonces yo me ponía a pensar lo que me pasó esta mañana. Le estaba dando una bola a alguien y un AMET vino y me tocó en el vidrio y dijo, tiene que moverse. Y yo le dije, usted me da un par de minutos para terminar de orar por esta persona que ya se va a apiar. La AMET me hizo, claro que sí, termine. Yo no estaba obstaculizando el tránsito ni nada, ni había un letrero de no estaciones. Me parece sencillamente un lugar que debe avanzar. Pero fue tan diferente yo poder decirle que lo que estaba haciendo era orando, a enseñarle la tarjetica de un general, de un amigo, de algo. Nuestra identidad, la que nos da Cristo, es superior y es eterna. Es superior a todo rango y a toda identidad que podamos obtener y adquirir en la tierra. No es lo mismo usted levantarse por la mañana, sentarse en la cama, respirar y decir, gracias, Padre. Porque Padre solo lo puede llamar el que es hijo. No hay mayor plenitud sobre la faz de la tierra que usted saberse hijo de Dios. Por eso esa alabanza que dice, ya no soy esclavo del temor. ¿Usted sabe por qué? Porque el apóstol Pablo dice en Efesios que el que no es hijo, que el esclavo vive en temor. Pero ya no soy esclavo del temor, sino soy hijo de Dios. El hijo tiene herencia. El hijo tiene linaje. El hijo tiene pertenencia. El hijo es representante del Padre. Ser hijo de Dios no es una cosa sencilla. Es un privilegio y demanda responsabilidades. Pero para ser hijo, dice la palabra, tenemos que recibirlo. El dominicano, usted le pregunta, no, porque Dios, sí, aquí somos hijos de Dios todos. Todos somos hijos de Dios. Eso es lo que dice el dominicano. Pero la palabra me dice algo diferente. La palabra me dice que para yo ser hijo de Dios tengo que recibir a Cristo como Señor y Salvador. Wow. Y el Señor me acaba de recordar una experiencia preciosa. Y Él me dará sabiduría para compartirla, porque sí me la trajo. Hace muchos años yo estaba
en una situación económica bastante difícil. Y tenía préstamos por muchos millones de pesos, y la garantía de esos préstamos en parte eran unas propiedades que yo había comprado, pero por el otro lado eran el patrimonio de mi papá. Nos habían notificado para iniciar un proceso de embargo, y eso había traído una crisis profunda en la familia. Yo estaba en el banco que me había otorgado el préstamo, hablando con el vicepresidente de recuperaciones, que había sido a la sazón discípulo y subalterno de mi papá, que estaba pensionado de esa institución. Él me miró fijamente a los ojos y me dijo: ¿tú sabes cómo yo quiero a tu papá? Eran las 4:05 de la tarde. Yo me puse a llorar. Y él me dijo, me reveló algo interno, por lo cual no había podido evitar el procedimiento. Y llorando yo le dije: no te preocupes, que mi Dios no me va a dejar avergonzado ni a mí ni a mi papá. Me monté en el carro a las 4:10 de ese viernes de diciembre y recibí una llamada de Orfa, muy intensa. Me dijo: Muñoz, ¿qué te pasa? Sin saludarme ni nada. Llorando le dije: no, todo está bien, ¿qué pasó? Y me dice: estaba orando y el Señor me dijo: llámalo ahora y dile que yo soy su padre. Para mí fue impresionante, porque en el plano humano se estaba avergonzando a mi papá terrenal y el hijo estaba padeciendo. Sin embargo, mi Padre celestial utilizó a mi madre espiritual para decirme: yo soy tu padre. Desde ese momento para acá, mi convicción de la paternidad de Dios es profunda, tan profunda como la del hijo pródigo, que en medio del fango, deseando y codiciando las algarrobas, sabía que tenía padre y sabía que tenía hogar. Nuestra identidad nos lleva muchas veces, la pérdida de la identidad nos lleva muchas veces a la posílica. Muchas veces. Pero el que se sabe hijo, desde la posílica levanta los ojos y vuelve en sí. Y cuando volvemos en sí, como volvió Asaf, lo único que queremos es volver a la casa del Padre. Lo único que queremos es poder llegar a decir, como dijo el salmista: vale más un minuto en su presencia que 1000 años fuera de ella. Primera de Juan 3, del 1 al 2, nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. La última característica del hijo es que tiene esperanza. El hijo vive en esperanza. El hijo de Dios vive sabiendo que hay un futuro glorioso. Y aunque la esperanza es futura y venidera, vive en el padecimiento actual por medio de la fe presente, sabiendo que Dios tiene el control, de que Él es mi Padre me ama, y eso es todo lo que yo necesito saber en medio de mi crisis. En medio de la crisis yo no necesito saber absolutamente nada más que el Padre no ha dejado de amarme. Yo no necesito saber absolutamente nada más que yo soy su hijo, y que en el momento en el que yo clame, al igual que una madre escucha a un niño llorar en medio de la noche y durmiendo, de esa misma manera Él inclinará su oído a mi clamor. Y lo precioso es ver cómo en el último libro de la Biblia, casi terminando, en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, versículos 6 al 7, el Señor dice:
y me dijo, hecho está. Fueron exactamente la misma palabra de la cruz cuando Jesús dijo, consumado es. En ese momento crítico de la visión apocalíptica de Juan, el rey le dice, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y entonces dice, el que venciere, heredará. Heredará. Heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra de Dios nos revela que la gran identidad de la iglesia es ser hijos de Dios. Que la gran victoria de Cristo sobre la muerte no fue solamente exhibir públicamente a los principados y a las potestades y triunfar sobre ellos en la cruz. No fue solamente clavar el acta de decretos que nos era contraria, sino por encima de todo eso, reconciliarnos con Dios, hacernos parte de su familia y hacernos hijos de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la gran recompensa y la gran herencia es que podamos volver a casa y pasar nuestra eternidad junto a nuestro Padre Celestial. El que venciere heredará todas las cosas. ¿Usted quiere herencia? Venza. Y él, yo seré su Dios y él será mi hijo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque tantas veces tenemos carencia de tantas cosas, Señor. Tantas veces, Señor, tememos tantas cosas. Tantas veces el pecado nos aturde, la duda nos corroe, la ceguera nos paraliza. Tantas veces, Señor, nuestros ojos son quitados de ti. Y nuestra mente y nuestro corazón se aturden y perdemos la identidad. Y a veces ese hombre viejo, viciado, dañado, suplanta nuestra identidad de hijos. Y de repente no sabemos quién somos y de repente nuestros sentidos espirituales están aturdidos. Y de repente nos comparamos, envidiamos, codiciamos. Nos desanimamos, perdemos la motivación. Y se nos olvida que como el padre del hijo pródigo, tú esperas cada mañana nuestro regreso, Señor. Padre, perdónanos por las veces que nos hemos alejado de ti, perdónanos por las veces que hemos negado tu paternidad, perdónanos por las veces que hemos renegado de nuestro linaje, perdónanos por las veces que hemos querido vivir conforme a nuestra propia ley y no conforme a tu ley. Perdónanos por las veces que te hemos deshonrado como hijos. Perdónanos por las veces que no te hemos amado lo suficiente para obedecerte, para amarte y para honrarte. Perdónanos por las veces que no hemos sabido ser hijos para con nuestros padres terrenales. Perdónanos por las veces que no hemos cumplido y vivido el quinto mandamiento. Tan importante es nuestra condición de hijos, Señor, que estableciste allí
aquel diseño terrenal, para que aprendiendo a honrar a nuestros padres, aprendiéramos a honrarte a ti, nuestro Padre Celestial. En ti está nuestra victoria, en ti está nuestra convicción. Y me maravilla ver, Señor, que utilizas estos superlativos o comparativos cuando dices: de tal manera amaste al mundo. Y en la carta del apóstol Juan dice: mirad cuán gran amor. No pudiendo medirlo, no pudiendo encontrar palabras en nuestro propio idioma, nos los explicas de la manera más comprensible posible. Tan grande ha sido tu amor, cuán gran amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho llamar hijos de Dios. Gracias porque la mayor manifestación de tu amor en Cristo Jesús es tu paternidad. Y habiendo sido nosotros enemigos tuyos, nos reconciliaste contigo, Señor. Gracias porque tú eres fiel aun cuando nosotros somos infieles. Señor, si alguno de tus hijos hoy está lejos de casa, si alguno de tus hijos hoy se ha perdido en la selva de sus deseos, sueños, pasiones, conceptos, pensamientos, atráelo a ti, Señor. Hazlo volver en sí por tu Espíritu. Y que ya sea aquí presente o por las redes o por las vías que la tecnología permita, tu palabra restaure hoy la identidad de tus hijos. Y si alguno, Señor, aquí presente o desde donde nos esté escuchando, aún no es tu hijo, aún no te has reconocido como Señor y Salvador, aún no has sido hecho hijo de Dios, lo invitamos, oh Dios, a que, como decía mi hermano Elis, sea nuestro hermano, sea tu hijo y venga a ser parte de la familia de Dios. A ti que nos escuchas por las diferentes vías, o si alguien aquí presente no ha entregado su vida a Jesús, te invito en este momento a hacer lo que dice su palabra. Su palabra dice que justificado por la fe tenemos paz para con Dios por medio de aquel que nos amó. Dice que si creemos en el corazón y confesamos con nuestros labios que Jesús es el Señor, seremos salvos. Y dice que a todos los que les recibieron les fue dado el derecho de ser hechos hijos de Dios. Si tú quieres reconciliarte o si quieres ser hijo de Dios, escucha esta oración y repite conmigo y dile: Padre Celestial, yo reconozco y confieso que soy pecador, que he pecado contra ti, que me he rebelado y me he apartado. Pero al escuchar hoy tu palabra, quiero conocerte, quiero reconciliarme, quiero ser tu hijo. Yo reconozco a Jesús y lo confieso como mi Señor y mi Salvador. Te pido que con tu sangre tú limpies y borres mis pecados, que tú me laves, inscribas mi nombre en el libro de la vida y me des vida eterna. Dame la victoria final para que tú seas mi Dios y yo sea tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, bendice a tu iglesia, bendice a tus hijos, guárdalos donde quiera que vayan y que el poder de tu palabra, Señor, a la cual los encomendamos, los acompañe, los rodee, los sustente, los fortalezca. En el nombre que es sobre todo nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual haya salvación, sino en el nombre de Jesús.